dimos la introducción a Colosenses mostrando que era una verdadera iglesia, tenían los fundamentos de la vida cristiana bien puestos. Quienes los habían instruido eran personas muy capaces con la doctrina y todo esto, pero había a la vez una gran inquietud porque aquí estaban comenzando a influenciar dos corrientes de herejías muy dañinas, ¿no? Entonces, en parte la epístola es escrita, lo que motivó la escritura de la carta en parte es responder, es advertir del peligro de estas creencias, ¿no? Eran dos creencias, creemos. Una de ellas que hay legalismo, cuando les dice, nadie os prive primero, por tanto nadie os juzgue, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ustedes saben que está hablando de cosas de la ley, ¿no? Y estas cosas las estaban enseñando allí, eso se llama legalismo. Pero a la vez este legalismo estaba mezclado con una creencia una herejía llamada dualismo. ¿Qué es propiamente legalismo? Bueno, tener bien claro, ¿qué es legalismo? Bueno, se conoce más que todo como legalismo esto. Primero Dios dio la ley a su pueblo Israel, la ley de los 10 mandamientos. Dios tenía un propósito pues glorioso en darles esa palabra tan impresionante, los 10 mandamientos. No hay en el mundo algo semejante, ¿cierto? Bueno, pero después vino el tiempo de la gracia, vino Cristo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ya, en el plan de Dios es que la ley cumpliera su propósito con ellos de guiarlos a Cristo. Para eso fue dada la ley, para guiarlos a Cristo. Porque ¿qué hace la ley? La ley condena a todo el mundo, no deja a nadie en pie. La ley declara a todo el mundo bajo el juicio de Dios. ¿Cómo lo hace? Antiguo y Nuevo Testamento dice: maldito todo aquel que no cumpliera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, esa ley, dice, si la viola en un punto, ya es culpable. ¿Quién la ha cumplido? Nadie, con excepción de Cristo. Él fue el único que cumplió y fue más allá, ¿cierto?, del cumplimiento de la ley. Entonces, si todos lo han violado, pues ¿quiénes están bajo el juicio de Dios? Absolutamente todos. La ley no le da esperanza absolutamente a nadie, Fue para mostrarle al hombre que tiene un cáncer llamado pecado y que ese cáncer lo lleva a una muerte eterna. Eso es lo que hace la ley. Y luego entonces anuncia a Cristo que viene para ser el Salvador, ¿no? El que va a curar del cáncer, del pecado. Así lo hace Dios. Pero algunos torpes judíos mezclaron las dos cosas, la ley y la gracia. Decían que sí, el principal mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y Cristo repitió los mismos mandamientos. Y comenzaron a decir: Cristo vino y cumplió la ley, y vino para enseñarnos a cumplir la ley. Cristo vino para darnos ejemplo que sí es posible cumplir la ley. Era una gran tontería que estaban diciendo: si todos son violadores de la ley de Dios. Pero ellos pensaban que no importaba, que lo importaba era tratar de cumplir todo lo que se puede y que Dios le perdonaba el resto. Eso no enseña la ley. No, señor. El que viola en un punto la ley, ya. Eso, y lo dicen ambos testamentos. Entonces dijeron: Cristo vino para enseñarnos a cumplir la ley, y entonces mezclaron la ley y la gracia. No negaban que Cristo vino para esto y para esto, pero hacían más énfasis en enseñar entonces que Cristo vino para enseñarnos a cumplir la ley. Eso no parece pues muy sabio decir eso,
Pero eso no es la verdad. Cristo vino para mostrarnos que todos hemos violado la ley de Dios y que la única esperanza es Él. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo malo es que estos se hicieron fanáticos, condenaban a los que no creían lo mismo que ellos creían. Eso es lo árabe. Y usted sabe que esto es gente quien lo creyera. Esto llega así como a Cristo quien lo crucificó, pues su propio pueblo. Y a Pablo, uno de los más grandes expositores del Evangelio, ¿quién fue los peores enemigos de Pablo? Estos que defendían la ley. Usted sabe que en el libro de los Hechos narra que 40 personas tenían tanto odio contra Pablo porque decían que estaba predicando contra la ley. No, Pablo no predicaba contra la ley. Pablo ponía la ley en el lugar que Dios le daba. Mostraba cuál es el propósito de la ley de Dios. Eso era lo que hacía Pablo, pero ellos no, ellos estaban sordos, ciegos y odiaron a Pablo de tal manera, recuerda que se juramentaron 40 personas de esas que no comerían ni beberían hasta no dar muerte a Pablo. Imagínense el fanatismo en que llegó estos supuestamente cumplidores de la ley. Y acá están estos, ha llegado esta gente. Pero hay algo más tremendo. Esta creencia, legalismo, ya sabe que es cierto, mezclar la ley y la gracia. Ahora, ¿qué dijo Pablo cuando en unas iglesias que él fundó, esta gente llegó a enseñar eso? Pablo estaba muy triste, airado, lloraba y hacía de todo. Y a través de Pablo el Señor dijo que agregarle la ley al evangelio es pervertir el evangelio, que ese es otro evangelio. Dijo, y el que lo predique es anatema, maldito. El evangelio de Dios no acepta absolutamente nada. Nada. Esa es la sentencia que da el Señor a esta gente que estaban supuestamente defendiendo la ley y la gracia. Lo que hacían era en realidad pervertir el evangelio. Y la sentencia ahí está en Gálatas 1, 11 y 12. Dice, el que predique ese evangelio mezclado está bajo la maldición divina. Lo grave de esto es que esto estaba mezclado. Se había mezclado también con eso que llamaron en ese tiempo dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es una doctrina que parece muy sensata, muy sabia. Sabemos que empezó por allá en Persia con un personaje llamado Maniqueo y se le llamó maniqueísmo. ¿Qué enseña eso? Que el hombre tiene dos naturalezas, una espiritual y una física, una tangible y otra intangible. Y que todo lo que es tangible es corrupto, es tinieblas, y todo lo que es intangible es luz. Todo eso. Ese es lo que llamaron primeramente maniqueísmo. Eso en Persia como 700 años antes de Cristo. Pero como todo va siempre del oriente hacia el occidente, pues llegó a los filósofos de Grecia en su tiempo y ellos lo levantaron, lo elevaron. Les pareció pues un postulado de la filosofía muy alto y ellos le dieron el nombre de dualismo. Y ellos decían que el pensamiento, el espíritu, el alma, esto es puro y que todo lo que es tangible es corrupto. Ahora, ¿qué hace esta gente? Dice que hay que mortificar la parte física, que hay que procurar liberarnos de lo que es tangible, de nuestra materia, para dar lugar a que se desarrolle lo que es espiritual y lo que es en nosotros intangible. Eso es la filosofía del dualismo. Esta fue una de las doctrinas más dañinas en aquel tiempo, tan dañina que el catolicismo tiene varios de los dogmas están hechos a base de esas filosofías. ¿Por qué el sacerdocio debe ser célibe? No puede casarse. ¿Por qué? Por la doctrina del dualismo. Las relaciones entre un hombre y una mujer, según esta doctrina, no es.
no conviene a los mejores hombres ni a las mejores mujeres. Así en esa idea. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿cierto? Dios le ordenó a la primera pareja que ellos iban a poblar el mundo con su familia. No es cierto esa doctrina. Pero aquí en esto se mezclaron entonces el legalismo con ese dualismo, y por eso es que más adelante les dice también que ¿por qué hacen esto ustedes, que no toquen ni manejes ni cosas por el estilo? Dicen, conformidad a doctrinas de hombres que nada tienen que ver con la verdad. Este dualismo daba lugar a aquello que se llama ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Es tratar duro el cuerpo, es mortificar el cuerpo. En siglos pasados, ustedes no saben todo lo que eso existió en el catolicismo, ¿no? Esto es una cosa pero bárbara. Si usted lee literatura antigua del catolicismo, va a encontrar eso lleno de eso, de esas doctrinas, de mortificar el cuerpo. ¿Por qué se predica que María es eternamente virgen? Porque según las doctrinas del dualismo no puede ser santa si tuvo relaciones con un hombre. Mire, esas doctrinas están. Pablo les advierte, ¿no? Dice, mire lo que dice este hombre. El último versículo del capítulo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es algo tan esforzado. El ayuno ha sido bien usado por los mejores hombres en la historia de la iglesia y usado por las sectas también. El ayuno tiene su clave, claro. ¿Cuál era otra herejía que había llegado? Lo mencionamos acá, ¿no? Era esto que llamaron gnosticismo, de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Era algo muy sutil. Decían, Dios es santo, absolutamente santo. El hombre es pecaminoso en extremo. Entre el Dios y el hombre hay un muro que no se puede pasar. No puede haber relación entre el Dios santo y el hombre. Entonces decían, Dios estableció una cadena de mediadores muy larga, desde Dios hasta el hombre. Y decían, la sabiduría, el conocimiento es entrar en contacto con estos ángeles. De aquí hacia arriba, entre más ángeles conozca. Por eso el versículo 18 debe ser, cuando mire lo que dice: nadie os prime de vuestro premio. Eso, hermano, usted sí es. Gracias. Mire lo que dice el 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dían culto a los ángeles. Decía que la sabiduría, dice, el conocimiento es cuántos ángeles conoce usted de esta cadena de mediadores. ¿Cuántos conoce? Entre más conozca, decía, eso es sabiduría. Y aún más, de eso depende la salvación. Aún más grave, decían, Cristo está en esta cadena. En la parte más alta de la cadena está Cristo. ¿Qué estaban diciendo esta herejía? Los ángeles son creación de Dios. Entonces estaban diciendo que Cristo es una creación de Dios. Una herejía completa, ¿no? Pero así también entonces dejaban a un lado completamente el valor del sacrificio de Cristo. Ya la salvación no era por el sacrificio de Cristo, la salvación era dependiendo de cuántos ángeles conoce, que esto era sabiduría y que de esto dependía la salvación. Esas eran las herejías que estaban
que hicieron esto del gnosticismo apenas estaba empezando, se sabe por la historia, pero llegó a hacer mucho daño, pero muchísimo daño. Les recuerdo, varios dogmas del catolicismo están fundamentados en el gnosticismo. Porque igual que todas las religiones, el catolicismo es sincretista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es una mezcla de varias creencias, ¿no? Una ensalada que usted hace de varias creencias. El más sofisticado, y todas las religiones son sincretistas. Los pastores que nos gusta conocer normalmente conocemos los 5 grandes sistemas de religiones que hay. 3 que fueron fundadas antes de 600 años antes de Cristo y 2 que fueron fundadas después de Cristo. El islamismo que pelea allá donde ustedes saben, en Irán, y el catolicismo. Curiosamente, 6 siglos, en el siglo VI nacieron 3. Se llaman religiones en vez de sectas, porque son de alcance mundial y tienen una historia muy grande. A mí como pastor me gusta conocer eso, porque entonces voy a encontrar gente que está involucrada. Hay literatura sobre eso, si quieres saber, y hay gente involucrada en eso. Y ayudar a la gente es muy bueno, pero claro, lo que más necesitamos conocer es el catolicismo, que fue creado 6 siglos más después de Cristo. Es cuando ya se formó en lo que hoy se conoce como y este es el sincretismo más horrible que hay. Es el más sofisticado. Se mezcló filosofía griega principalmente con la santa doctrina del evangelio. Una mezcla, una fusión. Pero lo más increíble, ¿no? Parte de esta doctrina es la idolatría religiosa. Es el colmo. ¿Cómo llama la Biblia a la idolatría? ¿Cómo la llama? ¿Qué calificativo le da? Abominación. Mezclar el evangelio con idolatría. Gracias, Padre, que nos sacaste de semejante abominación. Es una mezcla de 6 cosas de las cuales no podemos hablar ahora. Un sincretismo es una mezcla, es una ensalada de varias creencias, y todas las religiones son, los 5 grandes sistemas que hay son sincretistas. Pero el sincretismo más sofisticado, filosofía y evangelio y ley y otras cosas, idolatría. ¿Cómo se llama el jefe de la Iglesia Católica? El nombre oficial: Sumo Pontífice. ¿Usted sí sabe la historia? ¿Quién llevaba primero ese nombre? Ni siquiera lo dicen los cristianos, es parte de la historia universal. En Egipto, cierto que comenzó a formarse un grupo religioso muy avanzado. No tenemos tiempo de leerlo, pero el capítulo 49 de Génesis, cuando hubo esa hambre tan tremenda que ustedes saben del tiempo de José, dice que la gente tuvo que vender sus tierras a Faraón. Dice que los sacerdotes no tuvieron que vender sus tierras porque Faraón los sostenía. Ya había un sistema religioso muy formado con una jerarquía. Esa jerarquía más tarde, como siempre todo va de oriente hacia occidente, pues llega a Roma y allá estaba ya muy bien formada. Esos fueron los principales perseguidores, los que llevaron a quemar y a ahorcar y a matar a cristianos. Es esa religión la culpable. Por supuesto, quienes la promovían. No todos ellos eran así, estos religiosos. Esa religión fue la que quemó a muchos cristianos. Ahora, esto tenía una jerarquía. ¿Sabe lo que es una jerarquía, cierto? Como el Papa y sus... ¿Cómo cree que llamaba el jefe de esta religión en Roma?
¿Cómo se llamaba en latín? ¿Recuerda, Carlos, o no? Pontifex Maximus. Uno queda muy perplejo, ¿no? Pontifex Maximus. Ahora bien, usted sabe que existió el Imperio Romano y que muchos de estos césares eran muy devotos a esa religión. Unos sí, otros no. A esos césares que apoyaban y rendían culto y quemaban incienso en público a esos dioses de la religión romana, algunos les dieron el título también honorífico de Pontifex Maximus. Entonces habían varios. Y el historiador Julio, no, uno de los historiadores mejores, ¿me recuerda? No. Hubo un misionero, no Justo González, y uno de sus hijos se volvió especialista en historia, Justo Luis González. Él dice que en el siglo IV le propusieron al jefe al obispo jefe en Roma, jefe de la religión, le propusieron adoptar el nombre de Pontifex Maximus. Y hubo uno que lo rechazó, pero después vino otro que lo aceptó, y desde ahí para acá se llama Sumo Pontífice, o sea, Pontifex Maximus. Mire la trayectoria de esta religión. ¿Estuvo allí? ¿Cuántos estuvieron allí? ¿Ninguno? Solamente yo. ¿Ve? Sí. Pero yo estoy preguntando y nadie. Dije, ¿ve? Yo soy el único. Yo dije, yo soy el único que estuve engañado entonces, aquí todos. Entonces yo es que debo estar sentado y ustedes enseñando. ¿Cuánto le dan gracias a Dios haber salido de allí? Ajá. No somos enemigos de ninguna persona católica, ¿no? Aborrecemos lo que es falso. Dios nos manda a aborrecer lo que es. Pero por ellos oramos. Oramos y oramos, y nunca tenga una mala actitud hacia ellos. Esos que hoy andan con estas cosas, mañana se convierten y nos dan ejemplo, porque así es la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Sí. Decimos esto, pues, para mostrarnos lo que son lo dañino que son las herejías, y esta herejía a todo lo que ha llevado, ¿no? A un sistema religioso tan impresionante como es el catolicismo. Nunca ha existido, no hay una empresa, no hay una institución de esta naturaleza. Es la empresa más rica del mundo. Tuvieron que crear su propio banco, ¿no? Tanto es el dinero que tuvieron que crear, claro, el Banco Ambrosiano. Está dentro del Vaticano. Se dice que tienen 600 trillones de euros. Y hay unos hombres de Dios que dicen que esto va a salir a funcionar en los días finales, que van a dar vivienda y muchas cosas a la gente pobre, y que esto va a ser una forma de evangelización, que viene una super iglesia que va a hacer un trabajo de evangelismo cual nunca se ha visto. Eso dice nada menos que, seguramente el hermano Carlos sabe, el famoso hombre de Dios, David Wilkerson. Muy bien. Lo más grave, lo más infame del gnosticismo es que dice que Cristo es creación. Porque una de las cosas que más, una de las armas de Satanás contra el cristianismo consiste en eso, en desacreditar a Cristo. Si él logra desacreditar a Cristo delante de los hombres, ¿en qué queda la persona? Le pregunto, claro. Si Cristo es la esperanza, si Cristo es todo, si usted tiene un concepto equivocado de Cristo, pues primero
por sincero que sea, su vida cristiana no es lo que debe ser. No estamos hablando de que tenga sinceridad o no. Uno puede tener un Cristo falso siendo muy sincero, ¿sí? Yo estuve con el Cristo de la religión por mucho tiempo. Yo ya tengo 56 años, voy a completar en la vida cristiana, y puedo decir con toda sinceridad delante de Dios que esa vida se divide en dos partes. ¿Cuándo cambió? El día que descubrí que el cristico de la religión era un cristico inventado. Claro, usted fue católico y no lo sabía. Este servidor sí le gusta estudiar esas cosas y sabemos que los dogmas de ellos no es un contradictor de ellos, que se dice, pero el cristico de la religión no es el Cristo de la Biblia. Hay 4 dogmas que ellos manejan para mostrar que no es el Cristo de la Biblia. Dicen que su madre pues ¿qué? Una persona mitológica. Imagínese, Pastor Carlos, enseñar que ella fue concebida sin pecado. ¿En qué mente puede caber semejante absurdo? El único concebido sin pecado pues es Cristo, ¿cierto? Porque no tiene un padre humano. Naturalmente él sí es el único que tiene, y decir que ella tiene la misma condición. ¿Pero en qué mente puede caber eso, Dios mío? Ni doctrinal, ni teológicamente, ni bíblicamente, en absoluto no tiene sentido. Es un absurdo decir que haya un ser humano que no tiene un padre humano, que fue concebido sin pecado. Muchos hombres de Dios han enseñado que si uno tiene cosas de la religión allá, las queme. Hay pastores aquí en Medellín han enseñado. Yo recuerdo hace tiempos vino unos pastores de Miami, y estos tenían mucha experiencia con gente que había sido católica, que tenían problemas de salud y cosas, y no fueron sanados hasta que no quemaron todo lo que guardaban todavía. Ellos enseñaban. Yo no sabré, yo diría que yo también diría que todo lo que huele a idolatría, que es un engaño del enemigo. ¿Por qué tener esas cosas? Ellos llegaron a iglesias donde la iglesia tenía personas ricas, tenían cristos de oro, pequeños cristos, crucifijos de oro. Le preguntaron a ellos: ¿y qué hacemos con esto? ¿Fundir? Yo no, la Biblia dice que no. Los botaron, lo destruyeron y los botaron por cumplir lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pero no vamos a caer en tantos fanatismos, ¿no? Lo importante es que usted en su corazón está desligado completamente de esas cosas. Amén. Hay que amar la palabra de todo esto. Debe llevarnos a amar la palabra de Dios, ¿no? Usted sabe que otro de los dogmas del catolicismo es que Cristo, ¿recuerda? Los enseñaban a los niños. Así como el sol pasa por el cristal sin romperlo ni mancharlo, así Cristo nació de la Virgen María sin que ella perdiera absolutamente nada de su virginidad, y es perpetuamente virgen. ¿Por qué ese dogma de la virginidad eterna de María? Por el tal dualismo, ¿no? En relación sexual, eso no cabe en una vida santa. ¿Qué doctrinas más torcidas, no? Pero la lección principal para nosotros es esta advertencia, ¿no? Nadie os prive de su premio afectando humildad y culto a los ángeles, porque es la obra del enemigo. El apóstol Pablo profetizó: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo tengo una lista en un material que estoy escribiendo, donde al menos hay 5 cristos falsos que han estado dentro de la iglesia. Es lo más increíble. Creados dentro de la iglesia. Dice, pero ¿cómo es posible? Sí, el primer Cristo que crearon decían, no hay uno sino 2 Cristos, decían. Un Cristo terrenal y un Cristo celestial. Mire, después de que fue bautizado, vino el Cristo celestial y se posesionó
del Cristo terrenal. Hablaban del Espíritu Santo, ¿recuerda? Confundían el Espíritu Santo, decían que es otro Cristo. También decían que cuando Cristo fue a la cruz, entonces el Cristo celestial lo abandonó y que el que murió en la cruz era el Cristo terrenal solamente. Enseñaba que habían dos Cristos. Después vino otra que enseñaba que lo opuesto, que la humanidad, el cuerpo humano de Cristo no era real, que eso era solamente una ilusión. Su cuerpo no era real. Y por eso recuerdan que el apóstol Juan dice: el que niegue que Cristo ha venido en carne. Advertían contra esas doctrinas. Y usted sabe otra doctrina más popular, ¿no? En los que niegan la divinidad de Cristo. Surgió dentro de la iglesia esa doctrina de hoy, que hoy tienen los llamados testigos de Jehová. Niegan la divinidad de Cristo. Si algo es claro en la palabra de Dios, es la divinidad de Él, mostrada de cuantas maneras posibles, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es imposible negar la divinidad de Cristo. De muchísimas maneras, lo que habló, Él habló como hombre y habló como Dios. Actuó como Dios y actuó como hombre. Nació como hombre y nació como Dios. Y murió como Dios y murió como hombre, si quieres saber. Si algo hay claro en las Escrituras, es la divinidad de Él. Poderoso. Pero esta infame doctrina, no, que Él es creación de Dios. ¿Qué es creación? ¿Qué es creación? Sí, que algunos, eso es como el ángel Gabriel encarnado o algo así. Entre ellos dicen eso muchas veces. Sí. Pero otro dogma, el tercer dogma, que es aberrante, ¿no? Que el sacrificio de Cristo por sí mismo no puede salvar a nadie. Los hombres de Dios que aman tanto la palabra han comenzado en Génesis para buscar en toda la Biblia. Como toda la Biblia habla de Cristo primero de unas formas tan... Y han encontrado que son unas 306 veces que la Biblia habla de Cristo como su sacrificio como la única esperanza. Para estos dogmas decir que no, el sacrificio de Él no puede salvar. Que contribuye a la salvación, pero repitiéndolo en lo que ellos llaman la Santa Misa. Misa quiere decir víctima. Es que Cristo se hace aquí otra vez la víctima y que este sacrificio más lo que hizo Cristo, entonces contribuyen. Tampoco es que es la plena salvación. Tiene que agregarle las buenas obras y todos los demás sacramentos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que los sacó de allí a creer solo en la persona de Cristo y su palabra, ¿no? Debemos amar a Cristo y amar su palabra. Pero por último, uno de los dogmas horribles, una de las verdades gloriosas que compartimos aquí con ustedes, es mostrando pues algo tan sencillo, ¿no? Yo les di un mensaje una vez aquí a ustedes mostrándoles que unos patriarcas que se llaman patriarcas clásicos, Abraham, Isaac y Jacob, eran analfabetas, ¿cierto? Porque apenas estaban formando las formas de escritura. Ellos no las conocían porque se formaron en Egipto, en los jeroglíficos, y cuneiforme en Mesopotamia. Entonces ellos eran analfabetas. Pero Dios habla de estas personas de una manera tan impresionante que dijo: el mundo me conocerá, todos me conocerán como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le parece? Unas personas que no sabían leer, y cómo es que honraron de tal manera a Dios. Dice: el mundo me conocerá por esto, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hizo esos hombres? Ya saben, ¿no? Entendieron lo que Dios quería con ellos. ¿Qué entendieron? Que Dios quería formar un pueblo
para bendecir a todas las naciones. Y ellos caminaron, entendieron, hicieron lo que Dios dijo que hacer. Y nosotros, si no entendemos la sencillez del Evangelio, que es Cristo, en Lucas dice el poderoso Salvador. ¿Y qué más dice? El único Señor, el soberano Señor, que después de que ha sido glorificado y exaltado, la suprema autoridad de Dios está en Cristo. ¿Sí me oyó? ¿Eso es lo que dice el hombre o fue lo que dijo él mismo? Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ajá, aunque una parte dije que Dios es el juez de toda la tierra, pero finalmente Él es el juez, ¿no? Y lo dice muchas veces. Y al final, en Apocalipsis, ahí está en el trono blanco, ¿no? ¿Cuántos bendicen a Dios por su evangelio? Ellos entendieron algo tan que Dios quería que lo entendieran y se dieron al propósito de Dios. Los tres patriarcas. Dios quería formar un pueblo para bendecir las naciones, porque a través de Israel es que Dios cumple todos los propósitos con las naciones. Les recuerdo que con Israel, primero Dios, cuando ya ese pueblo estaba en Egipto y Dios permitió que los esclavizaran, el propósito de Dios era liberarlos de la esclavitud, y en esa liberación Dios manifestó su poder, ¿cierto? A vista de los pueblos, a vista de las naciones. La gente pudo ver. Era el propósito de Dios en medio de un mundo lleno de lo que se llama esto que es culto a diversos dioses, politeísmo. Es una abominación, ¿no? La gente entregada a una cantidad de dioses, y gastan tiempo y gastan plata y hacen templos, y el hombre se esclaviza a estas abominaciones, y a Dios le duele que el hombre esté en estas cosas. Entonces dice que permitió esa esclavitud para luego manifestar su poder y su bondad a favor de este pueblo. Dice: desnudé mi brazo delante de las naciones. Y quiso que eso quedara escrita para mostrar que existe un Dios verdadero, ¿no? Que es bondadoso y todopoderoso. Es como Dios usa a Israel en lo primero, ¿cierto? Quedó escrito y sigue repitiendo, que es para que la gente sepa que el politeísmo es una abominación, es un engaño del maligno. Esclaviza a la gente con estas cosas, pero existe un Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que creó todas las cosas y sustenta todas las cosas. Y lo otro que hizo, ya sabe, ¿no? A través de ellos nos dio la Biblia, el tesoro sin igual. Ojalá usted la ame como debe ser amada, que la valore como Dios quiere que la valore. ¿Cómo debemos valorarla? La valoramos como la palabra de Dios y punto, ¿cierto? No aceptamos ninguna otra cosa. Es la palabra viva de Dios y punto. Algunos sí dirán: lo más nuevo, la revelación del Nuevo Testamento es palabra de Dios. Eso es del Antiguo Testamento, eso ya es, pues eso ya pasó a la historia. ¿Enseña eso la Biblia? Vino Cristo, ¿no? Con la autoridad de Dios. Y qué impresionante. Enseñó con Génesis. Cuando le dijeron: es justo divorciarse de la mujer por esto y por esto y por esto, ¿qué les contestó? ¿Es que no han leído? ¿Es que no han leído? Dice: no ve que al principio varón y hembra los creó. Dijo: el hecho de que Dios creó un solo hombre para una sola mujer es porque Dios quiere un solo Adán para una sola Eva. Y así es con todo el resto de la humanidad. Usó el Génesis para decirle: es la palabra viva
eternamente vigente hoy, como si el Señor la acabara de decir. ¿Cuánto la ama usted la palabra de Dios? A ver, de pronto le sirve el ejemplo mío, no para nada, pero que no lo tome a mal. ¿Cuánto habré leído en 56 años? He memorizado varios libros, especialmente epístolas. ¿Cuántos libros habré leído? Literatura bíblica. Posiblemente esté entre los 1500 libros que haya leído. He regalado cantidades y cantidades de libros. Tengo unos 1200 libros en mi biblioteca. Quiero dejar a mis nietos. Pero, ¿qué ha sido? Por el hambre de entender la palabra de Dios, no ha sido por otra cosa. No tome mal lo que yo estoy diciendo. Era como un ejemplo de amar la palabra de Dios. He leído libros por el anhelo de entender, porque la Biblia hay que entenderla. Recuerde que esos patriarcas analfabetas entendieron, y mire, entendieron el propósito de Dios que Dios los quería a ellos para formar un pueblo. Y miren todo lo que resulta. Se siente Dios tan honrado y dice: así me conocerá el mundo por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios nos ha dado un evangelio tan sencillo. Él es un salvador, pero cuidado. Él es un salvador, pero es la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida. Pero el cristiano que anda por ahí, que usted y yo hemos conocido, ese no es señor de nadie. Le doy un consejo. Piense en Cristo solo a la luz de lo que está escrito. Solamente a la luz de lo que está escrito. Yo sé cómo son las cosas. No hay necesidad de ser psicólogo para que cuando usted, tanto tiempo estuvimos en esto, y todos sabemos que aquello que ha estado tanto tiempo en nuestra mente ya está ahí dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Aquí hay gente que sabe de esas cosas seguramente. Hay una imagen ahí ya, ¿cierto? Cuando viene Cristo, ¿qué está pensando? Sin darse cuenta usted, surge la imagen de ese Cristo, no surge otro. Deseche eso y deseche eso. Y solamente ojalá memorice lo que está escrito sobre Cristo. Es la palabra la que dice, ¿no?, que Jesucristo es el Señor para nosotros y que su Santo Espíritu es el que nos revela a Jesucristo como el Señor. Cristo es dos cosas para usted: es su Salvador todopoderoso y perfecto. No necesita más absolutamente nada, y Él es la autoridad de Dios sobre su vida. Cristo fue dado para que lo salve a usted y para que gobierne su vida. Si Cristo gobierna su vida, Dios está gobernando su vida. Si Cristo no gobierna su vida, es que usted tiene un cristico. Yo no lo estoy juzgando de nada. Yo tuve el cristico yo no sé cuánto tiempo, porque creía que como ellos dicen que es el de la Biblia, primero niegan que es el de la Biblia con esos 4 dogmas que le he mencionado, pero luego dicen que es el de la Biblia. Ese es el problema. Primero niegan, se inventan un Cristo y lo dicen: este es el de la Biblia. Niegan el de la Biblia, se inventan uno a su amaño y luego dicen: este es el de la Biblia. No, señor. El de ellos no es ninguna persona. Son ellos en sus dogmas los que dicen que el Cristo de ellos es un Cristo. Dice que hombres santos en el pasado ellos tuvieron esa revelación. Pero si tenemos la revelación en la Biblia de quién es Cristo, ¿por qué tiene que haber otra revelación? ¿Y quién ha dicho que el hombre necesita eso? No. Lo que necesitamos es conocer al Cristo de la Santa Escritura, ¿cierto? Todo cambia cuando Cristo es el Señor de nuestra vida. Por el Espíritu nosotros comprendemos su autoridad, su señorío. Pero como somos llamados a la comunión con Él, entonces hay un gozo tan grande como que nos capacita para enfrentar lo que sea.
Nada nos queda grande cuando Jesucristo es el Señor. El gozo que Él nos da de esa comunión y de esa autoridad suprema que Él tiene. Porque hay algo aquí que es bueno que ustedes y yo tengamos presente. Uno de los misterios más grandes de Dios para usted, ¿cuál sería? Para mí, uno de los misterios más grandes es que Dios es humilde. ¿Por qué es humilde? Hay una razón. La Biblia lo explica. ¿Cuál es? Hay una razón por qué Dios es humilde. ¿Por qué es humilde? Eso es la acción de su amor, ¿cierto? Pero hay una razón profunda por qué Dios es humilde. ¿Cómo sabemos que es humilde? ¿Por la Biblia? La Biblia enseña que Dios es humilde. Pero le pregunto, ¿por qué es humilde? ¿Cuál es la razón para que Dios sea humilde? ¿No lo sabe? Según la Biblia, ¿yo puedo tener amor y ser altivo? No, no existe. El amor es humilde, dice la Biblia. El Señor Jesús dijo esto, ¿no? Primero dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y después agregó: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe qué dijo después? El que me ha visto a mí, que Dios es humilde. ¿Para qué le digo esto? Estamos hablando del señorío de la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Entonces, en nuestra mente humana podemos pensar: entonces Él es como un gran dictador con gloria y majestad, y en su grandeza, como me ve a mí, pues tan pequeñito. ¿Recuerdan el texto donde Pablo dice: os ruego pues por la mansedumbre y ternura de Cristo? Mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Quién encuentra? Eso está en Corintios. A ver, encuéntrelo. Ayúdenos. ¿En Corintios 10? ¿1 Corintios 10 o 2 Corintios 10? ¿Para qué sacamos a la luz esto de uno de los misterios más grandes? Que el Todopoderoso no tiene fin. El poderío, la autoridad no tiene fin. En Dios todo es infinito. Cuando dice todopoderoso, es un poder que no tiene límite. ¿Y cómo es posible en nuestra mentalidad humana, siento que entre más poderoso la persona es más altivo, ¿cierto? Entre más rico, entre más poderoso, entre más famoso, ¿cómo es? Pero que el creador y que sostiene el universo es manso y humilde. ¿Cómo es Cristo entonces? ¿Encontró el texto? Gracias, hermano. Por la mansedumbre, ternura de Cristo. Recuerde, la Biblia enseña que el amor es manso, que el amor es humilde. Dios es humilde porque Él en su esencia es amor. Que Dios, ¿no? Siendo el Todopoderoso, es humilde. Si no, no existiera la cruz, ¿cierto? Sí. El amor lo llevó hasta la cruz. Yo sé que son cosas profundas de la teología, pero ¿por qué lo digo? ¿Para qué digo yo esto
de que Él es manso y humilde, porque estamos diciendo que Él es Señor y podemos tener actitudes y todos decir, pues bueno, entonces Él es un dictadorzazo bueno aquí y allá. Y la Biblia dice que Él es manso y humilde. ¿Quiere decir algo sobre esto o no? ¿Le cabe en su mente? ¿Por qué es humilde? Porque el amor es así. El amor es así. ¿Qué dice Corintios 13? A ver, léanlo alguno. 1 Corintios 13, la última parte. Léanlo que todos escuchen. Lean que se escuche, a ver. Corintios 13, 1 Corintios 13. Siga. Escuche, diga. Ajá. El amor es humilde en Dios y en nosotros. Amén. Esto es para que no tenga un concepto malo de Cristo como el soberano Señor, ¿no? Dice os ruego, dice Pablo, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué Señor, ¿cierto? Qué Señor digno de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza. La vida cristiana se resume en eso. Él es su Salvador, Él es nuestro Señor. La autoridad de Él es la autoridad de Dios, del Dios Trino puesta en Él. No es que ya no haya autoridad del Padre, no, sino que a Dios le ha placido que después de la resurrección toda la autoridad de Dios descansa en Cristo. Él representa la autoridad de Dios para todos los seres humanos. Este es un ejercicio muy bueno. Hay mandamientos tan sencillos, ¿cierto? En las epístolas, si usted va a decir, eso no tiene importancia. ¿Cuántos saben que todos esos son mandamientos del Señor? ¿Cómo los tomamos? Como palabra de Dios que hay que ponerla en práctica ya. Él enfatizó mucho eso, ¿cierto? El que oye estas palabras y las hace. Ni una sola palabra de Él puede ser menospreciada. Nunca, nunca, nunca. Es la suprema autoridad. Hay una sola autoridad, la del Dios Trino, pero en este caso ha sido delegada en Él. Usted obedece al Señor y está obedeciendo a Dios. Usted desobedece y tenga cuidado, porque usted está metido en problemas, está desobedeciendo. No hay dos autoridades, la del Padre y la del Hijo. Hay una sola autoridad y es ejercida en la tierra por la persona del Señor Jesús. Eso ha ayudado mucho a los esposos, ¿no? A ver cómo tratan a su esposa, que nos manda a amarla incondicionalmente, aunque se le queme el arroz de vez en cuando. Eso nos manda a vivir sabiamente con ellos, es a considerarles como vaso más frágil y todo. Si la palabra dice que no haga enojar a los hijos, eso es palabra de Dios. Todo eso hay que examinarlo, mis queridos hermanos. No puede ser que la doctrina es algo que tenemos en la cabeza, sino algo, como él dice, el que las hace. El que las hace, el que las hace. Su vida mi vida ha sido grandemente bendecida, teniendo en cuenta
Cosas que parecen tan pequeñas, pero es la palabra de Dios y punto. Amén. Y entonces creamos esa relación, se crea esa relación de comunión con Él, y entonces su vida cristiana está creciendo. No hay otro desarrollo en la vida cristiana. Parece que existe mucha confusión con lo que es la vida cristiana. El apóstol, sabiendo que esta gente estaba bajo peligro de influencias, lo primero que hace es fortalecer, ¿no?, lo que ellos ya tienen como fundamento. Y les estuve diciendo el valor que los apóstoles le dan a la fe, al amor y a la esperanza. Entonces quiero recordarles, mire lo que dice un texto. Pero nosotros que somos del día, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Escuche esto. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estuvimos hablando, ¿cierto?, de la fe, el amor y la esperanza. Y aquí Pablo dice, nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido, escuche, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Coraza era lo que protegía al soldado de las flechas. Coraza. Dice, el amor y la fe es una coraza espiritual. Y la esperanza, dice, es un yelmo de salvación. Eso es 1 Tesalonicenses 5:8. Les recuerdo eso para que usted no tome livianamente esos tres, esa trilogía de la fe, el amor y la esperanza. Aquí habla como una otra armadura. Hay una armadura espiritual, ¿cierto? En Efesios 6:10 en adelante, armadura espiritual en la guerra espiritual contra el ejército maligno. Pero aquí habla de otra armadura. Nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué clase de armadura es esta? Le pregunto. Es la coraza contra todo engaño, contra toda mentira. El evangelio trae eso, ¿cierto? La fe es en Cristo, el amor es de Cristo, y la esperanza es que parte de la esperanza es que Cristo viene. Muy bien, quería recordarles eso para que vean la importancia de esa trilogía, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, y que estamos llamados a desarrollar en la vida cristiana, porque es el fundamento. Todo descansa en Cristo. La fe, el amor y la esperanza nacen de Cristo. Tenemos a Cristo como nuestro fundamento. Ojalá, si de estas pocas charlas que hemos tenido con ustedes se cumple en ustedes lo que está escrito aquí en 1 Corintios, debe ser, ¿no? Capítulo 10. O capítulo 12, el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Pero lo que nos interesa es que luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El señorío de Cristo en nuestra vida no es solamente una doctrina en la cabeza, es una experiencia por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela su señorío, su autoridad. Y por eso vivir en el señorío de Cristo produce un gozo, una paz tan completos y tan diferentes. Cuando Cristo se convierte del centro de nuestra mente y de nuestro corazón, de todo nuestro ser, hay una paz continua, porque Él es el Señor de nuestra vida. Ya dijimos lo que Él es, ¿no? Que nosotros, pero Él lo dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón, y hallaré descanso. Y luego, impresionante, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo así que Dios también es humilde? Es humilde porque su carácter es amor, y el amor no es jactancioso, nada. Es lo que dice 1 Corintios 13. Si de todo esto que hemos conversado, usted le pone todo su corazón y su alma al señorío de Cristo, ¿cómo hacer de Cristo, cómo hacer del Señor, de nuestro Salvador, el Señor? No es algo popular en la iglesia de hoy en día, no es popular. Está la doctrina, pero es poco lo que se dice, y el gravísimo problema que tenemos es que el mundo está lleno de cristicos, ¿no? Y mientras usted tenga el cristico, también su vida cristiana es una vida cristianita, ¿no? Medio cristianita, ¿no? No, uno puede ser sincero, convertido al Señor de todo corazón, pero por una herencia que tiene, uno está afectado por eso. Yo no estoy menospreciando a nadie en ninguna manera porque tenga un concepto de un cristico. Es lo que nos dejó la religión. Porque la religión, sin que ellos lo quieran, pero una de las labores que cumplen es desacreditar a Cristo ante el mundo, ¿no? Al decir tantas cosas contrarias a la Biblia, lo que hacen es desacreditar a Cristo. Lo cierto es que la vida cambia diametralmente, completamente, el día que por el Espíritu yo entiendo que Él es mi Señor. Hay un gozo y una paz. Se convierte en el centro de la vida. Siempre estoy pendiente continuamente de Él. Y esa es la voluntad de Dios. No es que no dejamos a Dios a un lado, al Padre a un lado, y ya todo se centra en Cristo. No, esa es la voluntad de Dios. Yo les repetí a ustedes, Dios, como no tiene una forma de salvar sino por medio de Cristo, Dios tampoco tiene otro método de llevarlo adelante en crecimiento, en transformación, sino por medio de Cristo. Por eso nos llama a la comunión con Cristo. Comunión es contacto espiritual con Él. Como somos nuevas criaturas, por el Espíritu de Dios tenemos contacto con Cristo, el gozo, y esa comunión está llamada a crecer. La Biblia muestra en la experiencia de Pablo que hay un crecimiento continuo. Si en eso Cristo es el Señor, y que no es una doctrina sino una experiencia por el Espíritu de Dios, naturalmente que aceptamos continuamente el señorío de Cristo sobre nuestra vida, ¿cierto? Porque la Escritura lo repite y lo repite y lo repite de una manera tan impresionante. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que vivo y estoy muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? ¿Qué haremos para convertir a Cristo el Señor? ¿Quién es el que nos capacita para tener a Cristo como el Señor? El texto que leímos dice: si llamamos a Jesús Señor por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, que el señorío de Él es una revelación que tenemos por el Espíritu, una comunión que tenemos con Él. Y Él es el Señor para nuestra vida por la palabra y por una convicción del Espíritu. Si de estas charlas usted hace a Jesús como Señor, habrá pagado la pena lo que haya significado este tiempo que ha invertido. ¿Cuál es entonces la clave aquí? Pablo dice es que solo por el Espíritu Santo podemos llamar a Jesús Señor. Entonces lo que ahora tenemos en mente es cómo voy a hacer para yo conocer más al Espíritu de Dios. Las Santas Escrituras del Nuevo Testamento, las epístolas, enseñan que todos los creyentes tienen el Espíritu, que todos los creyentes son sellados por el Espíritu. Ojalá cate bien esto que estoy diciendo. Los apóstoles nunca le dijeron a los creyentes tienen que recibir el Espíritu.
a no ser cuando los bautizaron. En ninguna parte de la escritura existe que ni Juan ni Pedro, ninguno de ellos le dijera a los creyentes tienen que recibir el Espíritu. Cuidado, eso no existe. Lo que le dijeron es sean llenos, que es otra cosa, ¿no? Entonces con esto le estoy animando y aclarando la doctrina. Todos los cristianos, aunque pueden vivir completamente ignorantes de la presencia del Espíritu, y eso no es solamente nosotros, los apóstoles también tuvieron luchas con eso. Pues el Espíritu Santo en nosotros es algo tan nuevo que fácilmente lo olvidamos. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelante, 3 versículos más adelante otra vez, eso está en Corintios 6, más adelante otra vez, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y ellos hablan de los pecados contra el Espíritu, que podemos apagar al Espíritu de Dios, podemos contristar al Espíritu de Dios. Dice que podemos ignorar 3 pecados: ignorar, apagar, contristar. Y un pecado más peligroso, resistir al Espíritu de Dios. Es que quiere hacer algo y resistimos. Quiere motivarnos a que dejemos esto, a que venzamos esto. Decimos mañana. Después, ahora no puedo renunciar a esto. Cuidado. Entonces, ¿cuál es la clave aquí del señorío de Cristo? Es el Santo Espíritu de Dios que nos hace vivir la realidad del señorío. Aquí es donde entonces tenemos que preguntarnos ¿y cómo? ¿Y cómo? Si nosotros tenemos ciertas dificultades con el Espíritu, no es nuevo. Los apóstoles también la tuvieron con sus creyentes. Es una vida nueva. Y la tendencia es a olvidarnos, es a ignorar. Pero recuerde, Jesucristo es Señor por la luz que el Espíritu Santo nos da en nosotros. No puede estar apagado. ¿Cómo haremos nosotros para hacer algo que es sensibilizarnos al Espíritu? ¿Cuál es la dificultad del Espíritu con nuestra vida? Hay una palabra que se repite mucho en la Biblia: dureza de corazón, dureza de corazón, dureza de corazón. Si usted buscara eso, va a quedar aterrado, ¿no? De la cantidad de veces que lo dice a Israel y aún a nosotros: dureza de corazón, dureza de corazón. Debe saber, mis queridos hermanos, somos insensibles al Espíritu. ¿Cómo vamos a tener sensibilidad para el Espíritu de Dios? Sensibles. El que nos hace sensibles es el mismo Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacernos sensibles. Yo creo que esto es lo que llevó a Pablo a ayunar. Ustedes saben que el ayuno es un tema controversial. Seguramente usted ha leído o ha escuchado a personas diciendo que esos que ayunan son fanáticos que no entienden la gracia de Dios. Por una parte, dicen, esos son esfuerzos religiosos. Y casi lo dicen siempre son personas educadas teológicamente las que dicen eso. El primer argumento, dicen, esos que no entienden la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente, no necesita nada. Esos son esfuerzos religiosos. Y si alguien menciona que ayuna, ellos lo miran mal. Dicen, es un pobre fanático ignorante. Pero otro argumento fuerte que tienen es que en el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, no existe un mandamiento que diga ayunarás. No existe. Esos son los dos argumentos que ellos usan para hablar mal del ayuno. En cuanto al segundo argumento, no está el mandamiento ayunarás, pero Cristo dio por sentado que los suyos ayunarían. Por lo menos 2 veces dijo cuando ayunéis. Cuando ayunéis. Pero algo que nos ayuda mucho es pensar, bueno,
digámoslo como es la verdad, el hombre más ilustre del Nuevo Testamento entre los escritores es Pablo. Él enseñó hasta los mismos apóstoles. Si quieres saber, yo le muestro eso, que los apóstoles que aprendieron de Cristo resucitan, primero en la tierra y después desde el trono mediante su espíritu. Ellos recibieron también del mismo apóstol Pablo. De un hombre tan sabio le preguntó: ¿qué encontró en el ayuno, Pablo? ¿Por qué los primeros 3 días, cuando la experiencia en Damasco fue ayuno total, cierto? No comió ni bebió 3 días. Después lo encontramos cuando fue llamado al campo misionero, estaba ayunando con otro grupo. Cuando estableció ancianos en las iglesias de Galacia con ayuno y oración. Y 2 veces dicen muchos ayunos. Pablo ayunó toda la vida. ¿Qué encontró Pablo en el ayuno? Le pregunto. Yo estoy seguro que Pablo encontró. No hay nadie que no tenga. Hay unos pocos bienaventurados. En los años que llevo de vida cristiana he visto esto. Hay personas que se convierten y en la conversión Dios los toca por su espíritu y es como si fueran llenos y quedan tan sensibles al espíritu que personas que no entienden casi nada de la doctrina y la dan ejemplo a uno de unción. Yo conozco casos así. Muchachas de 15 años, tan tocadas y tan llenas del espíritu, ni siquiera son bautizadas, recién convertidos, porque en su conversión el Espíritu Santo las tocó tanto que es tremendo, ¿no? Pero la mayoría de las personas no somos así. La mayoría de las personas somos los normales, insensibles, duros de corazón. ¿Quién puede obrar para sensibilizarnos? El mismo Espíritu de Dios. El ayuno es una forma de disponer el corazón para que Él intervenga. Nadie que ayune bien va a encontrar siempre una cosa, que comienza a fluir el Espíritu de Dios y que cada vez fluye más hasta que las personas se acostumbran que no solo en el ayuno siempre el Espíritu está fluyendo. Es una vida que hay que aprender. Eso es absolutamente indispensable. Así como es imposible ser salvado sin Cristo, Él vino para salvar, así también es imposible vivir plenamente la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Dios nos dio a Cristo para salvarnos y Dios nos dio su Santo Espíritu para que podamos vivir plenamente la vida cristiana. La vida cristiana sin conocer el Espíritu de Cristo no es vida cristiana. Debes saberlo. No. Pues hoy en día mucha gente vive así. Pero los pastores somos responsables de decirle: no, todos somos llamados a conocer del Espíritu de Dios. Por esta razón y muchas otras cosas más que muestra la Escritura, el cristiano está llamado a conocer la unción del Espíritu de Dios, a sensibilizarse. La experiencia con el Espíritu a veces es una experiencia fuerte de una vez, pero en muchos casos Él comienza a obrar y a medida que las personas se rinden, ellos van conociendo más y más y más del Espíritu. La experiencia con el Espíritu no es la experiencia. No acabe la luz, hermano. Pinto se le da, pero la experiencia con el Espíritu Santo es diversa, pero la mayoría es en la medida que anhelan y disponen su corazón en ayuno y oración. Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. La mayoría es en la medida que buscan y van sintiendo, entonces al ver el resultado se rinden y se rinden hasta acostumbrarse a vivir en la unción. Con el Espíritu Santo pueden haber diversas experiencias, la llenura del Espíritu. Yo tenía una discípula muy querida, la única que me daba gusto en aprender epístolas enteras de memoria, y ella quería ser llena del Espíritu
Y dice que una mañana se despertó muy temprano y prendió la radio para escuchar los mensajes que daban cristianos por radio. Y dice, no, era muy temprano. Y dije, yo porque no tengo sueño. Y una voz me dijo, arrodíllate, que te voy a bendecir. Dice, yo me arrodillé. Y entonces en mi mente yo comencé a ver unas luces que venían, una cantidad de luces hermosísimas que venían de una distancia muy larga, muy lejos. Y comenzaron a caer sobre mi cabello. Y yo comencé a hablar en lenguas. Qué manera de ser llenas del Espíritu, ¿no? Y otras maneras que usted no se imagina. Pero la mayoría de las personas, en la medida que tienen hambre, que buscan al Señor, disponen su corazón, entonces el Espíritu de Dios comienza a orar. Y cuando ellos sientan, entonces más se apasionan de buscar y buscar y buscar. Y no solo en el ayuno y oración, de toda forma la buscan y llegan a conocer del Espíritu de Dios. No perdamos una experiencia tan linda de vivir teniendo al Señor Jesús como nuestro Señor. El autor de este libro muestra que hay en la Biblia hay 4 formas de ayuno, 4 ayunos diferentes. Él habla de un ayuno sobrenatural. ¿Cuál? Como el que tuvo Moisés 40 días allá en el monte, como el que tuvo Elías yendo por el desierto. Recuerda, después de que huyó de Jezabel, 40 días por un desierto. ¿Por qué son sobrenaturales? Porque no tomaron agua. El cuerpo humano está diseñado para aguantar muchos días, 40 o 50 días, dependiendo del estado de las reservas que tenga el organismo, pero no puede vivir sin tomar agua mucho tiempo. El libro muestra que la vida física se sostiene con 4 elementos. El oxígeno. ¿Cuánto dura usted sin oxígeno? Minutos, ¿no? Minutos y muere. Dice el segundo elemento es el agua. Las células viven, tienen agua y ellas continuamente tienen que estar recibiendo agua. Entonces él dice, bueno, después del ayuno sobrenatural, porque sostenido por Dios, porque no es posible 40 días sin agua, no, eso no existe, no puede estarlo por un hecho que eso no es posible. El cuerpo humano puede vivir sin comida, pero no sin líquido, por causa de que nuestras células viven del oxígeno y viven también del líquido, del agua. Entonces él dice, el segundo ayuno es el ayuno total. No como y no bebo. Él dice, cuidado con este ayuno. Este ayuno un día está bien. Él dice que no se debiera ayunar más de un día sin, es decir, ayuno total. Nada, ni comida, ni agua, nada. Que es mejor tener prudencia que si solo que el Señor le diga. En ese caso es posible. Pablo ayunó 3 días, no comió ni bebió. Ayuno sobrenatural porque es sostenido por Dios. Ayuno total porque no come ni bebe, pero este ayuno es corto. Y este es el ayuno natural. Usted toma agua, pero no come nada. Es un ayuno muy bueno para la salud del cuerpo. Está probado que si usted practica eso beneficia. Hay personas que se han sanado de enfermedades con ayuno natural. Yo conozco varias personas sanadas. En el ayuno fueron sanadas porque han comprobado, ojalá se consiguiera el libro titulado 100 razones del ayuno. 50 razones espirituales y 50 razones físicas, donde muestra que muchas enfermedades pueden ser curadas con ayuno. Y que es una realidad. En Norteamérica y en Europa existen lo que se llama clínicas de ayuno para sanar enfermedades que los médicos en el pasado usaron, pero llegó el tiempo moderno y lo desecharon. Pero en los últimos años los médicos han descubierto que hay ciertas enfermedades que son alimentadas por lo que uno come. Que si deja de comer, la enfermedad puede morir. El cuerpo no muere porque deje de comer 4, 5 o más días, pero que la enfermedad puede morir.
que hay enfermedades que son alimentadas por lo que uno come. Es lo que ellos dicen, debe ser cierto, pues al fin y al cabo ellos han estudiado eso. Entonces el ayuno sobrenatural, el ayuno total, ya saben que el ayuno parcial, no comemos, pero tomamos agüita. Y está por último el ayuno parcial, como el que hizo Daniel. Dice que no tomó vino ni comió carne. Un ayuno de 21 días y fue un ayuno poderoso, ¿no? Eso fue impresionante, una de las revelaciones más impresionantes las recibió ese hombre. El autor dice: este ayuno sería muy bueno si usted trabaja, por ejemplo, y te anhela del Espíritu de Dios. Usted en silencio, toma agüita, bueno, algún jugo en la mañana y va a ayunar en su trabajo hasta el mediodía. El consejo es que no sepa el patrón que usted está así, sin comer, porque dice, pues, si usted es medio malito comiendo, ¿cómo será sin comer, no? Ese ayuno parcial puede ser de varias formas. Puede ser que tome frutas y agua, eso es muy saludable. Puede ser que tome jugos, en fin. Pasar un día a comer 2 veces o 3 veces frutas y aguas, eso es muy saludable. Bueno, pero el asunto es el anhelo que hay en el corazón, ¿no? Ahora, en ese tiempo, lo más que pueda, alejarse de todo cuanto no sea lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Pues la palabra y la oración. En el trabajo no puede hacerlo, pero usted sí puede estar reflexionando en la palabra. En fin, puede estar ayunando. Puede ser que haga un día, 2 días, en fin. Como le digo, preferiblemente en silencio. El ayuno en la Biblia se ve que lo hacen las personas solas como lo hacen en grupo, ¿no? Se aconseja a las personas que no están acostumbradas al ayuno que ojalá lo hagan con otras personas que tienen experiencia en el ayuno, ¿no? El ayuno tiene que tener un valor muy grande. ¿Por qué el más grande de los discípulos de Cristo practicó el ayuno y toda la vida? ¿Qué encontró Pablo en el ayuno? Yo creo una cosa, que Pablo, igual que cualquier cristiano, reconocía la necesidad del Espíritu de Dios y que encontró en el ayuno la forma de sensibilizarse. Quien nos sensibiliza es el mismo Espíritu de Dios. Nosotros no podemos sensibilizarnos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios disponiéndonos a Él. Les recuerdo un versículo que puede ser muy importante para usted. Salmo 78, 8. Todo el salmo habla de la historia de Israel, ¿cierto? Todas las cosas que pasó. Es un salmo histórico. Pero a mí me dio un mensaje el Señor allí que no olvidaré nunca en mi vida, ¿no? Uno dice, bueno, porque si esta gente, esta gente vio la mano de Dios tan grande en la salida de Egipto, que vio partir el mar, que vio caer todos los días el maná. ¿Y por qué fracasaron en el desierto? La Biblia dice, repite, ¿cierto? Que sacó al pueblo y luego destruyó a los que no creyeron. Dice Santiago o Judas, uno de estos, lo dice. Ese versículo para mí está diciendo cuál fue la clave, ¿no? ¿Lo tiene alguien ahí? Y no sean generación como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso. No dispuso su corazón para Dios. Esa es una palabra muy importante. A Dios hay que disponer, al Espíritu de Dios hay que disponer el corazón. Qué mejor que el ayuno, ¿cierto?
¿Qué mejor que en el tiempo de ayuno? Si es, pues, no en el trabajo, sino en la congregación, el día que sea más cómodo. Algunos fines de semana usan mediodía siquiera de ayuno y oración. Es disponer el corazón. Terminamos con esto. En 1 Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Le hago una pregunta: ¿cuántos en la iglesia necesitan humillarse? ¿Todos? No estoy hablando solamente de ustedes, sino en términos generales. ¿Cuántos creyentes tendrán necesidad de humillarse? Pero yo quisiera que me escuche esto. Yo creo que nosotros, como en nuestra cultura suramericana, tenemos un concepto que no es que estoy seguro que es bastante funesto, digamos. ¿Qué entendemos nosotros por humillación? Normalmente entendemos llorar delante de Dios, quebrantarse y todas estas cosas. Y entonces, si no sucede eso, decimos: no me humillé. Cuidado. ¿Qué es humillarse en la Biblia realmente? Humillarse es algo inteligente. ¿A qué me refiero? Pablo y cualquiera tenía que estar consciente que necesita el Espíritu de Dios, que hay cierta insensibilidad al Espíritu de Dios. Y entonces encuentra en esta disciplina una manera de disponer el corazón para que se sensibilice. ¿Qué está reconociendo la persona? Sin el Espíritu de Dios no puedo vivir la vida cristiana. Eso es un asunto de entender la vida cristiana, sencillamente. No es un asunto emocional. Lo que a mí me preocupa es que siempre humillación lo asociamos con un derrame de emocionalismo. Es lo que a mí me preocupa. Pero puede haber un derrame de emocionalismo y no haber humillación. Es decir, no reconocer que necesito y pensar que eso fue humillación, pero después no ver resultados y decir: pero me humillé y no vi nada. No, la actitud de decir: sin el Espíritu de Dios no puedo vivir la vida, es hoy, mañana y pasado mañana, toda la vida. Note que es un asunto de entender, más bien, es un asunto práctico, es un asunto de dejar la altivez a un lado y decir: no puedo. ¿Quién es capaz de vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios? No. Pablo encontró, estamos seguros que encontró la manera de decir: no puedo. ¿Y cómo hago? Pues en ayuno y oración dispongo mi corazón para que Él lo sensibilice. Él, no nosotros. Pero en esa experiencia de estar conscientes, que no es un asunto emocional, sino un asunto de entendimiento, nadie puede vivir la vida cristiana sin la unción. Puede tener una experiencia, sí, eso es otra cosa, pero aquí estamos hablando de una vivencia diaria, de vivir en esa unción. Entonces dice: bueno, es la manera de sensibilizarme al Espíritu de Dios, y entonces me dispongo. Como en el ayuno, otro gran principio es que estamos dispuestos. Si nos disponemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a mostrar cositas, y entonces puede venir un tiempo de verdadera humillación. Ya es otro nivel de la humillación, ¿cierto? El primero es un asunto de entendimiento, es un asunto práctico, es un asunto de prudencia, dejar toda arrogancia a un lado y decir: sin el Espíritu de Dios, ¿no?
yo no puedo vivir plenamente la vida cristiana. En alguna medida la vivimos, porque por fe, pues. Pero no en la medida que Dios quiere, disfrutar en la vida que Dios quiere. Recuerda, solo por el Espíritu de Dios llamamos a Jesús Señor. Solo Él nos revela a Jesús como Señor. La revelación de Jesucristo como Señor es una obra del Espíritu de Dios. Eso está en la Biblia. No tenemos tiempo ya de eso. Yo creo que nos puede pasar lo mismo que le pasó al profeta Isaías, ¿no? Isaías, de esos pocos hombres en la Biblia de que no se habla nada malo de él, ¿cierto? Hay unos cuantos hombres en la Biblia que no se habla nada de malo en ellos. Isaías es uno, el más grande de los profetas, ¿no? ¿Qué profeta, Dios mío, ese hombre? El evangelista del Antiguo Testamento, le dicen, ¿no? Y se manda un lenguaje que lo deja a uno, parece el tiempo moderno, ¿no? ¡Qué belleza! Ajá, no se decía nada de él. Pero un día estuvo en la presencia, encontró con la presencia de Dios y ¿qué dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esa es una humillación en otro nivel, pero sí es producida por la presencia del Espíritu de Dios. Yo lo comparo como con si el hermano Carlos viene una noche aquí, esto está completamente apagado y lleva un mes sin reunir gente aquí, ¿verdad? Y cuando prende la luz, pues ve basuritas y ve uno que otro ratón por ahí, ¿cierto? Corriendo. Así es, cuando la luz viene a nosotros, vemos cosas que de otra manera no las vemos. Esos encuentros cambian, ¿no? Esos encuentros transforman, porque hay un choque con la presencia del Señor y la luz destruye las tinieblas prácticamente, porque hay un arrepentimiento profundo. Pero hay que esperarlo en Dios, ¿no? Hay que esperar en el Señor, estar dispuestos de corazón. Yo no viviría la vida cristiana sin esos encuentros que he tenido profundos. Quisiera estar bajo 7 metros de tierra, ¿no? Al ver las cosas que el Señor muestra que yo no las veía. Por nosotros mismos no vemos lo mal que está en nosotros, pero la luz del Espíritu, ¿cierto? La santidad de Él alumbra y entonces vemos. Pero Él no lo hace para condenarnos, ¿cierto? Es su amor para que nosotros nos despojemos de todo eso. Muchos de nosotros hemos necesitado más de un encuentro con el Señor. Yo creo que hay personas que no, que tienen ese encuentro y sus vidas comienzan porque eso nos deja muy sensibles al Espíritu de Dios también. Es una de las bendiciones. Si es posible la disciplina del ayuno, si es posible. Se hace personalmente, se hace en familia, se hace en grupo, ¿no? Es una disciplina que se aprende. Al principio está más consciente de su condición física. Después que el gozo del Señor, uno está más consciente de la presencia de Dios, se olvida, ni hambre le da. Ahora, ¿cuántos saben una cosa? Hambre solo da los primeros 3 o 4 días. ¿Sabía usted eso? Después ya no da hambre. Eso es para que pronto tenga la oportunidad de ayunar. Recuerde, el ayuno total se le puede solo hacer en el caso de que Dios le diga no haga más de un día de ayuno total. El ayuno más practicado yo creo que es el natural. No comemos, pero tomamos agua. Hace bien si en la mañana toma agua tibia con limón, ¿no? Porque esa es vitamina C que es muy favorable al organismo. Tibia dicen porque la gente dice que en la mañana lo que es tibio te cae muy bien del organismo, ¿no? Bueno, cada cual tendrá su manera de hacerlo. Lo cierto es que es posible. Las personas se acostumbran que ya el asunto de comer no es ningún problema. Es una vida muy disciplinada el que ayuna, ¿cierto?
Sí, porque si usted trabaja de lunes a viernes y tiene el sábado, está cansadito, ¿cierto? Ayunar mediodía, puede que no lo sea tan. Y la familia le dice aquí y allá, bueno, hay muchas. Ajá. Otros pues hasta el sábado trabajan y entonces dicen vamos a hacerlo hasta mediodía. Ojalá que el Señor los guíe y vean en el ayuno, ¿no? Lo cierto es que en la Biblia solamente hay un ayuno que Dios dijo, ese ayuno no. Es capítulo 58 de Isaías, ¿cierto? Ayunaban y luego se quejaron que no veían resultado. Y dijo, ¿cómo van a ver resultado? Si hasta en el ayuno pecan. Y los pecados que tienen no los corrigen, siguen pecando. Eso no es ayuno. El ayuno es para despojarnos. El Señor nos muestra lo que está malo. Y hay que... Pero por último, con esto terminamos. Mientras que en el Nuevo Testamento no existe un mandamiento que diga ayunarás, pensaba que en el Antiguo Testamento sí hay un día de ayuno, ¿cierto? Es el día de la expiación, el día más importante para Israel. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el único día en todo el año que entraba al lugar santísimo a presentar, a quemar incienso y a ofrecer la sangre por todos los pecados de este año. Desde el pasado día de expiación hasta este había un año y todos estos pecados iban a ser cubiertos, iba a haber expiación, iban a ser cubiertos por esta sangre. Ahora Dios dijo, este día, dijo estas cosas, es día de ayuno. Las versiones antiguas dicen afligiréis vuestras almas. Las versiones modernas dicen ayuno. Ayuno. Lo otro, reposo, ¿no? Era día de reposo. Dos cosas: ayuno y reposo. ¿Cuál era la tercera cosa? Habían esos dos requisitos: ayuno y reposo. ¿Cuál es el tercer requisito que Dios dijo? O la tercera cosa que debían hacer. Hay una gran lección en la tercera. ¿Qué era? Si usted lee el capítulo 16 de Levítico, a ver cuál era la tercera cosa que debían hacer. Primero ayuno y reposo. Busque la tercera, no la encuentra. Tercero, nada. Hay una gran lección ahí, ¿usted sabía? Era el día de la expiación, el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Durante todo el año entraba al lugar santo, pero el lugar santísimo solamente este día de la expiación, a quemar incienso y con el sacrificio de animales para vertirlo en el propiciatorio, a cubrir los pecados de todo Israel de este año, último año. Así era cada año, ¿cierto? Para mí gran lección, y yo esto me inclino a creer que Pablo aprendió de ahí una gran lección sobre el ayuno. ¿Por qué no dice, por qué dice solamente ayuno y reposo? Y no ordena más. Porque debía tener sus ojos puestos en el sumo sacerdote que entraba por ellos. Una sola persona por las 12 tribus de Israel, y todos tenían sus ojos puestos allá en una persona que entraba con el nombre de todas las 12 tribus, ¿cierto? Estaban aquí en 12 piedras diferentes. También la llevaba aquí en los hombros, 6 aquí, 6 aquí, ¿cierto? ¿No le habla a usted para qué es el ayuno? ¿Para qué es? ¿Es para poner los ojos en nosotros o en quién? En nuestro sumo sacerdote. Él ya no entra aquí en la tierra, está allá. El ayuno es para poner los ojos en nuestro sumo sacerdote, para cumplir
Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La principal tarea de ese día suyo es ocuparse de esta persona, a entrar en comunión con Él o fortalecer su comunión con Él. El ayuno para ellos fue porque una persona entraba en lugar de ellos al lugar santísimo de la tierra. Para nosotros ya está en los cielos y tener nuestros ojos puestos en Él. El ayuno no es para poner los ojos en nosotros, es para llevar todos los problemas, si es necesario, los que haya en nuestra vida, pero entre todo es para poner los ojos en el Señor, es para ocuparnos de Él, rendirnos a su Santo Espíritu. Nadie que busque al Señor va a quedar sin resultado. Todo el que busque a Dios le agrada. Le dije que solamente un ayuno en el Antiguo Testamento no le agradó al Señor, porque hasta pecaban, discutían tremendamente durante el ayuno, y los pecados que tenían no los corregían. Pero usted ve en el Antiguo Testamento, cada vez que las personas se sustrajeron de lo cotidiano para estar con el Señor, a Dios le encanta, porque quiere decir usted: Dios es más importante para mí que todo. Me sustraigo de todo para solo con el Señor. Es bueno que pregunte a su pastor, ¿no? Le aconsejo, si no está acostumbrado al ayuno, es bueno que lo haga con otras personas que están acostumbradas ya al ayuno. Hay hombres de Dios que han dicho que el avivamiento que viene, que transformará, el último avivamiento para preparar la iglesia, es porque el ayuno están despertando mucha gente a nivel mundial al ayuno y la oración. El libro titulado El avivamiento que viene es uno que enseña eso, que el último gran avivamiento que habrá será precedido porque hay multitudes, millones que están buscando a Dios de todo corazón, y Dios se glorifica en derramar su espíritu para el avivamiento final, antes que venga el juicio de Dios a este mundo, porque yo creo que el juicio está a las puertas. En la Biblia, cuando el pecado abunda a un nivel, vino el juicio. El pecado solamente es tolerado por Dios a un nivel que solamente Dios conoce. Así fue con el diluvio. Cuando el pecado llegó a su colmo, vino el juicio. Así fue con las ciudades cananeas. Cuando llegaron al colmo de adorar a Satanás, Dios le dijo a su pueblo: van a ir con espadas y con lanzas y no le perdonan la vida a nadie. Fue el juicio de Dios. Así fue el juicio de Sodoma y Gomorra. Así será el juicio final. El pecado está llegando a niveles demoníacos. Dios no tolerará más el pecado. Dios revestirá a su pueblo, edificará a su iglesia para vestirla de lino fino, limpio, resplandeciente. Estamos a las puertas del juicio, pero a las puertas de uno de los más grandes eventos de la historia, el revestimiento de la iglesia para el arrebatamiento. Seguramente no será fácil, puede ser y hay gente muriendo en muchas partes del mundo. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto allá en esos países del África? ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cierto? Hay cantidad de testimonios. Hasta gente que ha ido a creyentes musulmanes que han ido a matar creyentes en una congregación, y lo que vieron cuando llegaron allá los llevó a detenerse y finalmente se convirtieron. Varios testimonios de esos hay, porque están matando cristianos. En Turquía han ahorcado cristianos por orden del actual presidente. Hermanos, el fin está a las puertas. Para unos gloria y para otros juicio. Seamos prudentes, miremos bien
Todavía es tiempo de pensar en el estudio, todavía es tiempo de pensar en el trabajo, todavía es tiempo de pensar, pero que eso todo sea secundario, ¿cierto? Que prepararnos para el Señor es lo principal en nuestra vida. Vamos a inclinarnos ante el Señor. Padre, yo te doy gracias